Heráclito fue un filósofo griego que vivió en el siglo 56 a.C. en Efesio, una ciudad de la antigua Grecia. Es conocido por sus ideas sobre la naturaleza del universo y la realidad que se encuentran en la idea de flujo constante y el cambio. Las ideas clave de Heráclito fue el flujo constante. Heráclito creía que todo el universo está en constante cambio y movimiento. Utilizó la metáfora del río para describir este flujo constante, afirmando que no se puede entrar dos veces al mismo río porque el agua ha cambiado. La otra es la unidad de los opuestos. Heráclito creía que los opuestos son necesarios y están interconectados. Por ejemplo, afirmó que la vida y la muerte son lo mismo y que el día y la noche son lo mismo. Uno de otros es el fuego como el principio fundamental. Heráclito creía que el fuego era el principio fundamental del universo y que todo está hecho de fuego. Afirmó que el fuego es parte de todas las cosas. Parménides de Elea fue un filósofo griego nacido entre el 530 a.C. y el 515 a.C. en la ciudad de Elea, colonia griega de Magna Grecia en el sur de Italia. Se lo conoce como el fundador de la escuela filosófica eleática, que enseñaba una estricta visión monista de la realidad. El monismo filosófico es la creencia de que todo el mundo sensible tiene una sustancia y un ser básicos, no creados e indestructibles. Según el antiguo escritor Diógenes Laercio, Parménides fue alumno de Genófanes de Colofón, a quien algunos consideran el fundador de la escuela eleática, y, tras dominar las enseñanzas de Genófanes, se marchó para seguir su propia visión. La filosofía de Parménides, defendida por su alumno Zenón de Elea y aclarada y desarrollada por Meliso de Samos, contribuiría a las filosofías posteriores de Platón y de su alumno Aristóteles, cuyas obras sentaron las bases de la filosofía occidental. La visión central de la obra de Parménides es que el cambio es una ilusión, las apariencias cambian, pero no la esencia, lo que se refleja posteriormente en la teoría de las formas de Platón, que afirma que el mundo observable es solo un reflejo de una realidad más elevada y verdadera. La teoría del ser. El ser es uno. Parménides sostiene que el ser es una unidad indivisible e inmutable. El ser es inmutable, el ser no cambia ni se mueve, y no tiene principio ni fin. El ser es eterno, el ser existe siempre y no tiene un comienzo ni un final. Sócrates, nacido en Atenas entre 460 y 470 a.C. Sócrates era un filósofo muy reconocido por sus habilidades de enseñar a sus discípulos. Uno de ellos era Platón. Sócrates se cuestionaba todo lo que podía. La pregunta es, ¿por qué su legado se ha extendido hasta ahora? Sócrates tenía una fórmula distinta de enseñar, el diálogo. Sócrates desafiaba a sus discípulos para que se cuestionaran sus propias creencias. Así era más fácil de hacerlos entender y que entraran en razón. Sócrates vivió en Atenas en el siglo V. Era una nación muy reconocida por sus filósofos. Muchos filósofos siguieron los pasos de Sócrates, que era la búsqueda de conocimiento. Él decía que no se tenían que conformar con respuestas superficiales. Platón consideraba que el alma estaba dividida en tres partes y que cada una de ellas habitaba en un lugar del cuerpo. El filósofo recogió en La República su teoría sobre cómo crear un estado ideal basándose en una noción de justicia que tenía mucho que ver con la organización del alma humana. El diálogo es la base del conocimiento, así al menos lo creía Platón, quien en su diálogo desarrolló su teoría filosófica a través de la mayéutica, creada por Sócrates, en la que el maestro enseñaba sus conocimientos al alumno a través de un intercambio de preguntas. No en vano, la palabra mayéutica se refiere originalmente a la asistencia en el parto.
Aristóteles, uno de los filósofos griegos más influyentes de la tradición occidental, vivió durante el siglo IV a.C. y se interesó en distintos campos del saber. De ahí que sea considerado un polímata. Escribió unas 200 obras, aunque solo 31 se han mantenido a lo largo del tiempo. A él se le deben grandes aportaciones a distintas disciplinas, como la biología, la física, la astronomía o la política, entre otras. Aristóteles es considerado el fundador de la lógica, gracias al planteamiento de un sistema de silogismo, y el padre de la biología, al ser la primera persona en hacer una clasificación de los seres vivos.